Estamos grabando también. Buenos días a todos. Hoy día es un día muy especial. Tenemos a un invitado que muchos de nosotros conocemos bastante, eh, tanto en Perú como en España. Tenemos a Jesús Morate. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. También está Augusto Bilbao, Gracias a vosotros. y nos acompaña siempre estamos todos los domingos con Augusto, que haciendo estas sesiones en vivo eh, con amigos, con gente que sabemos que tiene mucho que decir, con mucha información que nos puede brindar. Es un espacio para compartir información. Así que muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Voy a hacer una breve presentación de Jesús, aunque sé que ya muchos, por lo menos aquí en Lima, lo conocen bastante bien, pero él nos está hablando ahora mismo desde Madrid. Y agradecer a todos los que nos vienen siguiendo, porque día domingo en la mañana estar aquí, ¿no? Se agradece muchísimo a todos los que nos siguen en estas sesiones de conversaciones. Tenemos de invitado a Madrid, a Jesús, como decíamos, desde Madrid, que nos está conversando a todos. Él es gestor cultural especializado en mediación artística y educación. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Innovación Educativa por la Universidad Carlos III de Madrid. Está interesada en generar conexiones entre el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías y la innovación educativa en diversos espacios como museos, centros culturales o contextos comunitarios. Ha trabajado en instituciones como la Fundación Telefónica del Perú, el Centro Cultural de España en Lima, el Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes del Perú o la Asociación Cultural La Combi Arte Rodante, entre otras. Ha sido invitado para realizar proyectos, workshops y residencias artísticas en Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay y España. Actualmente trabaja en el Departamento de Educación del Museo Lázaro Galdiano en Madrid, donde diseña e implementa diversos proyectos relacionados con la didáctica del patrimonio cultural y artístico del museo. Así que bienvenido, Jesús. Ahora voy a pasar con Augusto del Valle, que es director del Museo de Arte de San Marcos, y él es filósofo, curador, docente. Él va a hacer la presentación del museo y luego pasamos a hablar con Jesús. Mil gracias por estar con nosotros, Jesús. Un súper placer estar contigo. Gracias, Angie. Gracias, Augusto. Muchas gracias, Angie. Bueno, estamos en un año distinto, ya es el 2021. Esta es nuestra primera sesión de estas conversaciones con personas significativas para el arte, la ciencia y la tecnología, que es un poco el encuadre de las conversaciones que venimos realizando ya desde el año pasado. Y en esta ocasión, pues con Jesús, que ya lo conocemos de acá de Lima, pero que también hemos visto su trabajo en el área pedagógica. Y bueno, es interesante el encuadre que vamos a ver cómo lo resuelve respecto a todos estos temas de tecnología y educación, que es algo que en verdad estamos necesitando bastante acá en los museos peruanos, en este contexto más aún, ¿no? Un contexto difícil, extraño, raro, que nos fuerza a poner lo mejor de nosotros mismos, sacar a veces fuerzas de flaqueza, como se dice en otros, ese dicho popular, pero que igual estamos ahí para poder manejar las cosas y seguir con nuestros proyectos. Y a ver, también estamos entrando ya de lleno, yo diría, un siglo XXI denso, ¿no? Que ya es un síntoma de futuro en el sentido, con todas las dificultades que esto implica. Jesús, muchas gracias al público del museo también. Lo dejo con Jesús. Pues muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Angie, por la presentación. La verdad que para mí es un placer enorme estar esta tarde o mañana, según desde qué parte del planeta se esté viendo, compartir este rato con vosotros, con vosotras. Y también, pues para mí es una alegría inmensa porque, bueno, pues a lo mejor no todo el mundo que está viendo ahora mismo esta presentación lo sabe, pero bueno, yo he vivido muchos años en el Perú, desde 2010 hasta 2018, y bueno, pues para mí siempre ocupará un lugar muy grande en mi forma de entender el mundo, en mi
en mi experiencia, en mi propia práctica profesional, así que cualquier aportación que yo pueda hacer con personas, compañeros, instituciones, asociaciones del Perú, para mí es todo un honor y estoy encantadísimo de poder hacerlo. Bueno, aunque yo esté ahora mismo hablando, me gusta siempre pues que la cosa se dé pie para conversar, para charlar, así que no sé si hay la posibilidad, pero bueno, no sé si la gente puede hacer preguntas a través del chat o pueden hacer intervenciones y tanto Augusto como Angie pues tal vez puedan hacer de intermediarios o ellos mismos también. La idea es que me vayan interrumpiendo y que se vaya generando pues una conversación, ¿no? A lo largo de esta presentación. No sé si quería decir algo, Angie, perdón. Ahí en el chat, donde se está viendo ahora mismo en el Facebook, pueden hacer en algún momento cuando empiece la charla, la conversación, pues que pueden hacer las preguntas y nosotros te las pasamos a ti. Si es que hay alguna pregunta, te las vamos pasando. Siempre el feedback, ahorita estamos en Zoom, ¿no? Lo lanzamos a Facebook, pero desde el Facebook pueden hacer las preguntas que quieran y nosotros vamos así pasando. Estupendo, pues nada. Bueno, pues cuando Angie y Augusto me invitaron, me ofrecieron participar en esta sesión, pues me dio mucha alegría, como comentaba, y automáticamente, bueno, pues me puse a pensar y a recopilar un poco algunos de los proyectos en los que he colaborado o he participado, que, bueno, pues de los cuales me apetecía mostrar, ¿no? Así que nada, voy a compartir pantalla y para irlos mostrando poco a poco. Antes de comentar directamente, de entrar de lleno directamente en esas experiencias, en esos proyectos que me gustaría comentar, quisiera hablar un poco, hacer como una especie de marco conceptual, marco teórico, sobre el cual yo he construido mi propia práctica, porque sí creo que muchas veces es importante enlazar digamos, un corpus teórico y crítico a un modo de hacer más procesual, ¿no? Pero que muchas veces nos lanzamos a hacer cosas sin reflexionar sobre ellas y yo creo que, bueno, uno de los problemas que sucede muchas veces en la educación artística es que se entiende como que es una mera manualidad, ¿no? Precisamente parte de mis objetivos y de mis proyectos en esta profesión es romper esa dicotomía y mostrar que la educación artística es una práctica tan intelectual como pueda ser otra, ¿no? que tiene también una forma de pensar crítica. Entonces, para eso, pues yo he tratado como que de crear un marco teórico en base a diferentes conceptos que me han ido interesando, los he agrupado, interconectado y es un poco en base a eso a lo que ha sido la base, ¿no? Sobre la que luego he ido construyendo diferentes proyectos. Entonces, uno de los aspectos que más me interesaba del mundo en el que vivo, porque yo siempre parto de mi cotidianidad y del mundo actual, es la hiperrealidad, ¿no? Que es un concepto bueno, propuesto por Jean Baudrillard y Umberto Eco, que trata de definir ese conjunto de representaciones que nos rodean y que constituyen una segunda realidad que puede ser aún más potente que la propia realidad misma. Aquí yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico para entender la hiperrealidad. Y bueno, pues si pensamos, ¿no? en estos personajes que aparecen en la pantalla, seguramente todos conozcamos quiénes son, ¿no? Es la famosa familia Simpson, todos conocemos quiénes son, el nombre de cada uno de ellos, a qué se dedican, dónde viven, cuáles son sus amigos, ¿no? Conocemos con detalle toda su vida y son personajes, al fin y al cabo, que son, bueno, pues son sacados de una comedia televisiva, son dibujos animados y por lo tanto son personajes de ficción.
¿no? Ahora pensemos en, por ejemplo, por decir, los vecinos que tenemos enfrente de nuestra casa, si vivimos en un edificio, como es mi caso, ¿no? Y como sucede muchas veces también aquí en España, la mayoría pues, viven en pequeños departamentos. Y sucede que muchas veces no conocemos a nuestros vecinos, ¿no? No sabemos, o a lo mejor sabemos quiénes son, pero poco más. No conocemos ni a su familia, ni a sus amigos, y apenas en qué trabajan, ¿no? Poco, probablemente los saludamos en el pasillo y poco más, ¿no? Bueno, pues este hecho, a través del cual tenemos un conocimiento más profundo y mayor de la ficción que de la misma realidad es este concepto que se define como hiperrealidad, ¿no? que he tratado de explicar con este pequeño ejemplo. Hablando de los hiper, otra teoría que también me parece que está muy presente en nuestra cotidianidad y que tiene que ver con el mundo de las imágenes, ¿no? Cómo las imágenes pues, nos rodean, nos bombardean y tratan de modificar la forma en la que pensamos, nuestro comportamiento, tratan de influenciar en nosotros para generar un acto consumista, generar una necesidad y que nosotros compremos, ¿no? Es uno de los objetivos de la publicidad, ¿no? Hoy en día sabemos que la publicidad no solamente está en las pantallas, sino que está en el espacio público, está en cualquier lugar en el que nos desarrollemos, en el que se desarrolle el ámbito cotidiano, ¿no? Esto se define como el hiperdesarrollo del lenguaje visual, es decir, ha llegado a tal punto la técnica y la producción de las imágenes que son capaces de hacernos desear incluso aquello que no necesitemos, ¿no? Haciéndonos esclavos, como digo, del consumo o de la moda, como se muestra en esta imagen tan gráfica y tan potente. Es un anuncio en el que podemos ver, bueno, pues como dos modelos que además están súper delgadas, ¿no? Esa es otra de los objetivos del lenguaje visual, de este hiperdesarrollo del lenguaje visual, ¿no? Es hacernos constantemente personas insatisfechas con nosotros mismos y adictas a la moda, al consumo, al consumismo. Esto tiene que ver también mucho con otra teoría muy interesante, que es la pedagogía del entretenimiento, ¿no? Decían que uno de los mayores pedagogos del siglo XX ha sido Walt Disney. Y es que, bueno, pues toda la producción que tiene detrás, todas sus películas, tienen el poder de transmitir ciertos mensajes que pasan a formar parte de nosotros mismos desde que somos niños, ¿no? Mensajes que tienen que ver con el género, la identidad sexual y aspectos, bueno, pues que van a definir nuestra propia personalidad, pero que nos transmiten toda esta serie de mensajes sin que prácticamente seamos conscientes, ¿no? Porque lo hacen, bueno, pues a través de películas que son, bueno, pues, muy entretenidas. No solamente las películas Disney, ¿no? Esto era por poner un ejemplo, pero sí, si vemos, bueno, pues toda la industria cinematográfica de Hollywood tiene un poco esta premisa, ¿no? Un poco transmitir una serie de ideologías sin que nos demos cuenta a través del mero entretenimiento, ¿no? No solamente el cine, también la publicidad, la televisión, al fin y al cabo, bueno, pues son medios de enseñanza que nos enseñan, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto se traduce en esta suerte de mundo hiperconsumista que además, no sé si vosotros lo habéis notado, pero a raíz de la pandemia y a raíz del confinamiento, como que se ha extremado muchísimo, ¿no? Yo me noto a mí mismo incluso que en los últimos años, más en los últimos meses, cada vez soy más consumista, es decir, cada vez compro más, cada vez siento más esa necesidad de consumir. Y a pesar de que soy consciente, o sea, a pesar de que yo soy consciente de este hecho, no puedo evitarlo, ¿no? O sea, y yo creo que es uno de los aspectos a los que cada vez nos dirige más la sociedad y el mundo, ¿no? Y sobre todo también a raíz, esto tiene mucho que ver con el surgimiento de Internet y de las compras online, ¿no? de plataformas como Amazon, etcétera, las cuales, bueno, pues es que tenemos a un clic prácticamente cualquier producto, ¿no? Y
y bueno, pues esto nos hace cada vez comprar de una manera más compulsiva. Ya no es como antiguamente que a lo mejor teníamos que ir a una tienda, ahorrar o estar seguros de lo que fuéramos a comprar, sino que ahora mismo estamos en Internet, estamos en Facebook, en las redes sociales, en YouTube, o estamos trabajando y nos están bombardeando constantemente con imágenes y con publicidad, de manera que es mucho más fácil caer en esta tentación, ¿no? Y además que todas estas páginas web guardan información sobre pues nuestros datos, sobre nuestras búsquedas, sobre lo que nos interesa, de manera que si un día, por ejemplo, miramos, yo que sé, una lavadora X, ¿no? Quieres comprar una lavadora, lo miras, al día siguiente o al instante, mejor dicho, vas a tener en tu red social un montón de anuncios dirigidos a esto, ¿no? Pues, enseñándote lavadoras, lo que hayas buscado, ¿no? Y es que, bueno, pues es uno de los objetivos precisamente de Internet y las redes sociales es esa, ¿no? Que cada vez seamos más y más consumistas. Y es algo que yo personalmente, como digo, pues lo veo de manera exagerada en los últimos meses, los últimos años. ¿No? Bueno, pues tiene que ver también mucho con la cantidad de tiempo que pasamos en Internet y en las redes sociales, ¿no? Esto es un estudio, está interesante así como para ver desde una panorámica y desde un golpe de vista cómo invertimos el tiempo, ¿no? En Internet. Y es que cada vez pasamos una mayor parte de nuestra vida, cada vez pasa más tiempo en estas redes sociales, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en España sobre el tiempo que consumíamos en cada una de las redes sociales, en Internet. Esto fue de 2017. O sea, si pensamos ahora mismo en el pasado año 2020, o con todo el confinamiento y demás, pues seguramente estos datos se hayan multiplicado bastante, pero ya de por sí, en el 2017 ya era bastante extremo, ¿no? Por ejemplo, pues en solamente 60 segundos, ¿no? Cada uno de estos datos corresponde a 60 segundos, un minuto, han habido 3,8 millones de búsquedas en Google, 800.000 documentos subidos a Dropbox, 87.000 horas de vídeos vistos a través de Netflix, ¿no? Así sucesivamente, 2 millones de videollamadas a través de Skype. En fin, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Y como digo, solamente son 60 segundos de tiempo, ¿no? Lo que se ha investigado a través de este estudio. Bueno, pues todos estos conceptos de hiperconsumo, el hiperdesarrollo del lenguaje visual, de hiperrealidad, yo los interconecto también con algo que sucede en las escuelas, que sucede en el ámbito educativo, ¿no? Porque al fin y al cabo es donde trabajo, aunque mi formación ha sido más como artista, donde yo posteriormente más he desarrollado mi práctica profesional ha sido en el mundo educativo. Y entonces, bueno, pues me interesa ver también el impacto que tiene todo esto dentro del aula. Y entonces, bueno, pues ha habido también algunas teorías que me han interesado mucho para entender cómo es la educación, o cómo es sobre todo la educación tradicional, que es aquella que de alguna forma yo trato también de romper o de disrumpir o de salir, ¿no? Y bueno, pues tiene mucho que ver esta educación tradicional con la llamada pedagogía tóxica o educación bulímica. Es aquel tipo de educación completamente vertical que nos incita solamente a memorizar una serie de datos sin tratar de reflexionar de manera crítica sobre estos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues cuando hacemos un examen, ¿no? Sucede que nos atiborramos de datos e información que tras realizar el examen vomitamos y ya no nos acordamos más, ¿no? Por eso se llama un poco la educación bulímica, porque es este tipo de educación que a uno le hace atiborrarse de información que luego no va a ser útil, ¿no? Es un tipo de educación que además no promueve la pasión por el aprendizaje, es decir, no
no nos hace querer aprender, construir nuestro propio conocimiento, sino solamente memorizar por miedo a suspender o por lograr simplemente obtener un certificado, ¿no? Entonces, bueno, pues trata de buscar también solamente productos en lugar de procesos. No lo voy a desarrollar ahora mucho esta teoría, pero bueno, me parece que creo que es bastante obvio y bastante evidente que es algo que sucede muchas veces en ciertos ámbitos educativos, sobre todo dentro de la educación más tradicional, ¿no? De un corte más tradicional, ¿no? Que trata, bueno, pues también de producir sujetos, todos bajo el mismo tipo de pensamiento, que no sean sujetos críticos con el mundo que les rodea y que al fin y al cabo, bueno, pues trabajen para ese sistema del que un poco acabo de hablar, ese sistema capitalista, consumista, que nos hace comprar sin reflexionar, ¿no? Y sin tratar de salir de ese sistema. Entonces, bueno, ¿cómo uno aquí la pedagogía con ese mundo de hiperconsumo, de hiperrealidad que acabo de hablar? Bueno, pues porque al fin y al cabo la educación más tradicional también está luchando para perpetuar ese sistema, ¿no? del que hablo, produciendo estos individuos y estos sujetos totalmente acríticos. Contrario a esta idea de esta pedagogía tóxica o educación bulímica, me interesa entender la educación como un acto de honestidad con la realidad, ¿no? Como dice la filósofa Marina Garcés, ella entiende que la honestidad con lo real es la virtud que define la fuerza material de un arte implicado en su tiempo y un mundo que compartimos. Esto yo lo traslado al ámbito educativo y entonces, bueno, pues como educador yo me entiendo como un agente de cambio social, un agente también político que trata de mirar al mundo que lo rodea para hacer una educación artística honesta con esa realidad y por tanto crítica y transformadora, ¿no? No solamente quedarme en la crítica, sino también tratar de transformarla. Bueno, esto es un poco lo que sucede si lo llevamos más concretamente al ámbito de la educación artística, que es ese espectro en el cual, bueno, pues desarrollo mi práctica. Vemos cómo pues la educación muchas veces, lo que comentaba al principio, que creo que lo hablaba, ¿no? Que la educación artística se convierte en una mera manualidad, sin ningún tipo de reflexión crítica ni teórica detrás. No sé si a los que estáis viendo esta presentación os ha sucedido muchas veces, pero yo recuerdo cuando era niño y estaba en el colegio, la clase de educación artística era aquel espacio en el que hacíamos los regalos para el Día de la Madre o para el Día del Padre con material reciclado y salían cosas como un poco como lo que vemos en esta imagen. Entonces, contra este tipo de educación totalmente superficial y entendida como una mera manualidad, sin una reflexión crítica detrás, pues yo lo que propongo son proyectos largos, proyectos sostenidos en el tiempo, en los cuales los procesos sean más importantes que los resultados. Por eso muchas veces mis proyectos visualmente no tienen un producto que mostrar, no es como un cuadro, una fotografía en sí misma, sino que es más un proceso en el cual se han dado una serie de reflexiones, de debates, de pensamientos críticos, también de intercambios, de experiencias, de intercambios de aprendizajes entre las personas que lo realizan. Suelen ser mis proyectos suelen ser colectivos, ¿no? Donde tienen lugar la intervención de diferentes tipos de personas, ¿no? Procedentes de muchos ámbitos diferentes. Bueno, pues un poco esto sería lo contrario a esa educación más bulímica y más de manualidad que muchas veces estamos acostumbrados lamentablemente a ver, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna crítica, alguna objeción o algo que no haya quedado claro. Por supuesto que se me puede Jesús, interrumpir. Sí, adelante, Augusto. estaba contrastando fuerte digamos, esta parte que tú le has dedicado a la publicidad, también a las redes, ¿no? O sea, como el mismo modelo publicitario se ha trasladado a estas empresas, a las plataformas, a las redes sociales. Y este cuadro que tú colocaste
de consumo, ¿no? Por un cuadro que pusiste muy interesante. Sí, te lo pongo otra vez. Ajá. Sí. Por cada 60 segundos era, ¿no? Perdón. Sí, efectivamente. Ajá. Yo pensaba que en términos de aproximación a las cosas, el que consume en estos casos en las redes es un individuo, ¿no? O sea, el individuo es el que hace este consumo cada 60 segundos, ¿no? Y digamos un individuo estándar ahí. El individuo está conectado, él es el que pone su perfil. eh, y cuando vemos en la última imagen, vemos instancias colectivas, ¿no? Eh, la última imagen. Entonces, eh, la tendencia del consumismo es a hincar al individuo, porque uno es el que hace los clics, no es un grupo humano el que hace los clics, es una sola persona en su computadora, ¿no? En su teclado. Sí, ese contraste entre no sé si llamarlo ideal, porque no es un ideal lo que estás mostrando, son prácticas concretas de trabajo en aula, me imagino, vinculado a cómo las personas a escala humana se conectan unas con otras, ¿no? De manera colectiva. Entonces, ese contraste tan fuerte me deja pensando en cómo se instala como que a contracorriente, en un sentido interesante, estas posibilidades que estás mostrando, ¿no? En fin, más adelante quizá tengo otros comentarios. Estoy recordando la pedagogía del oprimido, la década del 70 de Freire, por ejemplo, que también tenía objetivos semejantes y desarrollar una capacidad crítica en el individuo también, ¿no? Gracias. Por supuesto, ¿no? Definitivamente para mí también Paulo Freire ha sido todo un referente y una fuente de inspiración. Y pues creo que es muy pertinente esto que comentas, Augusto, porque has dado en el clavo en un aspecto que para mí es esencial, ¿no? Y es la posibilidad que tiene la educación, no solamente, bueno, por supuesto la educación a través del arte, pero en general la educación para conectarnos con los demás. Sobre todo en un momento que estamos viviendo actual, en el que, bueno, pues debido a una pandemia se nos ha un poco, tenemos que estar aislados, ¿no? Creo que en Perú no se han reiniciado todavía las clases presenciales, pero aquí en España se iniciaron en septiembre y fue todo un caos, ¿no? Porque los estudiantes, bueno, pues pueden ir a clase, pero tienen que estar separados a 2 metros, cada estudiante incluso los niños, ¿no? Tienen que estar separados a 2 metros de sus compañeros. Luego en el patio no pueden jugar con todo el mundo, sino que tienen que jugar solamente con los compañeros de su aula. Bueno, todo un drama tremendo. Y que, bueno, pues por supuesto yo me alejo de estas teorías de la conspiración y demás, ¿no? Pero sí que creo que como ciudadanos tenemos que de alguna forma tratar de no perder lo presencial y el contacto, ¿no? Tenemos que buscarlo porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Si no, nos vemos abocados a esa imagen, ¿no? de individuo aislado del mundo que solamente hace clics en el ordenador, que consume un montón de cosas, que tiene contacto con otras personas a través de Internet, pero no de manera física, ¿no? Y si perdemos lo físico, bueno, pues perdemos una parte muy importante de nuestra formación y de nuestra forma de ser, que creo que es esencial. Y que, bueno, pues tiene la educación artística, yo creo que tiene esta potencialidad, ¿no? Además, ese individuo aislado yo creo que también está muy en consonancia con esa idea tan individualista que se vive en Europa, ¿no? Ese ideal de un poco, bueno, pues también heteropatriarcal, ¿no? De persona que se hace a sí misma, que es competitiva, que no le debe nada a nadie, que tiene que ser más por encima de cualquier persona, aunque tenga que poner las zancadillas. Es algo que está muy presente en la sociedad europea, ¿no? Que creo que bueno, pues es dañina y es un poco perversa, ese individualismo extremo que hay que también tratar de combatir si queremos lograr una sociedad pues más equitativa, ¿no? y más humana. Bueno, me gustaría hablar, para comenzar hablando de mis proyectos, me gustaría un poco hablar también de mis inicios. Y es que seguramente, bueno, yo me identifico mucho con los
estudiantes de Bellas Artes. He tenido la oportunidad de enseñar algunos años en la Escuela de Bellas Artes del Perú, donde he pasado, bueno, pues años formidables, y me gustaba mucho estar en contacto con los alumnos porque me veía muy identificado con ellos, ¿no? Yo estudié Bellas Artes en Madrid, me interesaba mucho el grabado, la fotografía, la instalación, la pintura. Sin embargo, en mi formación académica, en la licenciatura de Bellas Artes al menos, tuve muy pocas asignaturas relacionadas con la educación. Entonces, bueno, veía la educación como una salida profesional, pero no era la que más me interesaba cuando tenía 20 años, ¿no? Sin embargo, cuando acabé la carrera, esa idea de artista que busca una galería, que busca vender su obra, no quiero tampoco criticarla, ni mucho menos, pero no me satisfizo demasiado, no conseguí llenarme con esa idea. Entonces, comencé a buscar otros caminos en los cuales pudiera utilizar el arte como una herramienta de transformación social, ¿no? Para tratar de cambiar un poco el mundo, aportar algo, por lo menos. Y fue a raíz de esto que, bueno, pues inicié un doctorado en didáctica de la expresión plástica en la Universidad Complutense de Madrid, y entré a formar parte de un proyecto muy interesante que también estaba haciendo la universidad en el mismo departamento de educación, que consistía en llevar el arte a los hospitales públicos, sobre todo a las áreas infantil y adolescente de muchos hospitales, ¿no? Este proyecto se llamaba Curarte, ya no está, ya dejó de existir. Bueno, el nombre no me gusta mucho, tengo que confesarlo, pero el proyecto sí era muy bonito. Tenía dos líneas fundamentales de trabajo este proyecto Curarte, ¿no? Por un lado, trataba de humanizar los espacios hospitalarios a través del arte, trabajando con artistas, con ilustradores, para un poco salir de esa idea de decorar Disney, que suele ser muchas veces lo que suele pasar, no solamente en hospitales, sino también en colegios y demás, ¿no? Y para tratar de salir de esas imágenes pues tan hegemónicas, tan trilladas ya, ¿no? De muñequitos Disney, pues hizo todo un proyecto con investigadores, con pedagogos, con psicólogos, con trabajadores sociales y con artistas, para humanizar estos espacios hospitalarios, pero con una imagen mucho más artística y mucho más personalizada, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una de las imágenes de los hospitales en los que el proyecto Curarte intervino, ¿no? Y otra de las líneas, aparte de la intervención de esos entornos hospitalarios, era la mejora de las atenciones psicosociales de los pacientes, de los niños y adolescentes y de sus familias, a través de una serie de talleres, ¿no? Que fue en esta segunda línea en la que yo planteé un proyecto, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos de otros hospitales intervenidos. Y yo entré a hacer una investigación en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es un hospital público que tiene una unidad de psiquiatría adolescente en la cual pues, ingresan de manera temporal, no son pacientes que están ingresados de manera permanente, sino, bueno, pues cuando sufren una crisis estos adolescentes van a esta unidad. Había todo tipo de cuadros. Yo no, como artista, yo no entraba a saber, no me interesaba tampoco, ni tenía por qué saber por qué motivo estaba cada uno de los adolescentes, ¿no? Pero sí que, bueno, pues había muchas personas con trastornos relacionados con la alimentación y otro tipo bueno, pues de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues mi propuesta fue elaborar una serie de talleres. Yo percibí que estos adolescentes sufrían mucho porque ellos están, pues, lógicamente muy conectados con sus amigos, con su cotidianidad, con su día a día, con sus rutinas, y cuando eran ingresados en esta unidad de psiquiatría, les aislaban completamente de todo este entorno, ¿no? En el cual ellos vivían, y quedaban, bueno, pues aislados en una unidad, en una planta, donde solamente estaban en contacto con los enfermeros, con algunos educadores y con los demás compañeros que estaban también en esta unidad. Entonces esto les afectaba bastante,
¿no? En su personalidad y por tanto en su posible recuperación. A través de mi propuesta de talleres, yo traté de utilizar el arte contemporáneo como una manera para reconectar con esa realidad, darles también una forma de pensar crítica, pero sobre todo también pues, de incorporar ese mundo que se les había negado, ¿no? Por lo menos para su recuperación, volverlo a traer a través del arte en la unidad de psiquiatría, ¿no? Entonces reflexionábamos sobre la ciudad, sobre cuestiones que tenían que ver con el urbanismo, la realización de mapas, la cartografía, ¿no? En este taller, por ejemplo, bueno, pues lo que hacemos es una reflexión crítica sobre el entramado de la ciudad, sobre los espacios públicos, sobre cómo está concebido Madrid como ciudad, ¿no? Reflexionamos sobre cuestiones, por ejemplo, ¿no? Como lo que se puede hacer en el espacio público, lo que no se puede hacer, por qué no se puede hacer, ¿no? Y van surgiendo también algunas conclusiones interesantes por parte de los estudiantes, de los participantes del taller, muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que la mayoría de calles están pensadas para que tú camines y mires a los escaparates, pero no te detengas, ¿no? No puedas prácticamente jugar, no puedas sentarte a conversar en medio de la calle, porque apenas hay espacios articulados para ello, ¿no? Apenas hay bancos, o si lo están, son los que de alguna forma te imponen desde la arquitectura, ¿no? Desde los grupos de poder, ¿no? Desde el ayuntamiento, etcétera, que son al fin y al cabo los que cuando diseñan este tipo de entramados urbanísticos no nos preguntan cómo queremos que sean. Bueno, esto era en aquel entonces. En los últimos años en Madrid sí que hubo toda una tendencia de arquitectura y urbanismo participativo, que se ha dado sobre todo a raíz de, bueno, pues de la gestión de la antigua alcaldesa, Manuela Carmena, etcétera. Pero bueno, para no entrar en estos detalles, cuando hicimos estos talleres, bueno, pues todavía esta corriente de arquitectura participativa no estaba tan en boga, ¿no? Y bueno, pues al final ellos acaban haciendo una propuesta de cómo querían ver su ciudad, cómo les gustaría una ciudad pensada para ellos como adolescentes, trabajando, bueno, pues con materiales como por ejemplo los acetatos transparentes. Como curiosidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos este taller les sorprendió mucho a ellos también cómo el acto de calcar, de copiar directamente de una fotografía podía ser algo permitido, porque cuando en sus clases de educación artística que tenían en el colegio, ¿no? O en la escuela, no se les permitía copiar. Copiar no estaba considerado como una estrategia artística, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegábamos y les propusimos esto, les sorprendió bastante, ¿no? O intervenir directamente en las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, pues se creó una especie de mural gigantesco que acabó decorando esa unidad en la cual ellos estaban ingresados y ayudar a humanizarla también bastante. Bueno, años después, inicio este otro proyecto en Lima. Este es que lo hice en el Museo de Arte Contemporáneo cuando recién inauguraba. Perdón, no, estos son algunas fotografías de los talleres que hice en el hospital, ¿no? No solamente quería mencionar que bueno, que algunos otros proyectos también utilizamos, por ejemplo, técnicas como la monotipia o el grabado con un tipo de pintura no tóxica, ¿no? Que es lavable al agua, ¿no? Que normalmente las tintas de impresión, las tintas de grabado muchas veces son tóxicas. Bueno, pues existen también un tipo de pinturas que son imprimibles y que no son ni alérgicas ni nada de esto, ¿no? Y son ecológicas además. Bueno, después este otro proyecto lo hice en el Museo de Arte Contemporáneo cuando recién inauguraba sus puertas, abría sus puertas, creo que fue en el 2012, 2013, estaban ahí a punto de abrir e inaugurar y comenzaban a querer hacer cosas, a querer hacer talleres. Bueno, pues a mí me propusieron hacer un curso de dibujo y diseño contemporáneo con estudiantes de ingeniería de la UTEC, que por aquel entonces la UTEC no estaba todavía en Barranco, no era ese edificio inmenso,
sino que estaba en una zona de Lima, pues hacia el este, ¿no? Cerca de, pues, no sé si alguien me podrá corregir ahora mismo, es que no recuerdo cómo se llamaba exactamente, Santa Catalina, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el distrito donde estaba la UTEC antiguamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que los estudiantes se trasladaban desde aquella sede de la universidad, se trasladaban todos los sábados al Museo de Arte Contemporáneo, donde hacíamos este taller, y lejos de concebirlo como un taller tradicional de dibujo y diseño, yo pensé que el dibujo podía entenderse como una herramienta también, bueno, pues para ser críticos con nuestro entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues parte de esas estrategias era tratar de dibujar de manera distinta, ¿no? Dibujar sin mirar, dibujar en la espalda del compañero, dibujar con el pie, dibujar con otras partes del cuerpo o con la mano con la cual no estamos acostumbrados a dibujar. No tratar de un poco romper esa zona de confort. Aparte de que también este taller fue un primer contacto para estos estudiantes de ingeniería con el mundo del arte. Entonces me parecía muy interesante pues, poder hablarles de arte contemporáneo, sobre todo y además estando en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, pues muchas veces íbamos a ver exposiciones en el Mali o en el mismo MAC o en otras galerías de Lima, y finalmente ellos acabaron realizando sus propios proyectos que tienen un alto nivel de reflexión crítica, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos en esta imagen que este alumno hizo un proyecto sobre un proyecto fotográfico sobre aquellas partes del cuerpo que muchas veces no están presentes en las imágenes más hegemónicas, ¿no? Como pueden ser las arrugas, los lunares, el vello corporal, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hizo una especie de autorretrato a través de estas imágenes que suelen ser un poco más descartadas y desechadas, ¿no? A través de como, pues considerarse feas o simplemente distintas, ¿no? Las cicatrices, las arrugas, etcétera, ¿no? Este otro grupo, yo lo que hice fue agruparlo, ¿no? A los estudiantes se hicieron grupos de tres o cuatro participantes, cada uno, bueno, pues llevó a cabo su propio proyecto a lo largo de este curso que duró aproximadamente cuatro meses, creo que fue, sí, en 2013. Jesús, Eh, tenemos que agilizar un poquito porque ya son 10:46 y si nos podríamos centrar un poco acerca de lo que es lo que nos interesa en este sí, grupo, que es la tecnología, la ciencia y el arte, ¿no? Dentro de lo que es unas prácticas que tú también has realizado bastante vale, pues Gracias. pues salto un poco, voy a ir más rápido, más ágil, porque sí que es verdad que a lo mejor me estoy deteniendo demasiado en comentar cada proyecto. Bueno, hablar así rápidamente un poco de los que tenía pensado, ¿no? Que es este otro proyecto que realicé con la Asociación Cultural La Convia Arte Rodante, la cual todavía continúa en Lima. Y bueno, pues con esta asociación lo que se pretendía era utilizar la herramienta del cine y del documental o incluso del lenguaje audiovisual, del stop motion, para realizar talleres sobre diversidad cultural, interculturalidad en todo el Perú. Entonces, bueno, pues muchos de estos talleres los realizamos en zonas remotas, en comunidades indígenas, de la selva, de la sierra, también de la costa. Y bueno, pues todas estas producciones, estos mini talleres tenían como resultado un pequeño documental en el cual los estudiantes utilizaban la cámara para hablar sobre aspectos de su propia cultura, ¿no? Como por ejemplo su lengua, sus tradiciones, cómo iban cambiando también su cultura a raíz pues de las, pues, por ejemplo, de las nuevas tecnologías o de los procesos, simplemente de los procesos de aculturización que están viviendo en esos momentos, ¿no? Muchos de estos vídeos pasaron a formar parte de un proyecto que adoptó el Ministerio de Cultura del Perú y que se llama la Biblioteca de las Culturas y que está disponible en YouTube, en Internet, que se puede ver, y además, bueno, pues se ha creado toda una biblioteca enorme, una biblioteca enorme
con una serie de recursos didácticos disponibles también para profesores, ¿no? Que está súper interesante para hablar sobre la interculturalidad. ¿No? Aquí algunas de las imágenes de los procesos, en los cuales los chicos muchas veces redescubrían aspectos de su cultura, ¿no? Como su lengua, su ropa, la vestimenta, etc. Bueno, otro proyecto que quería mencionar también es bueno, pues este taller que se llamó Idea Lab, que era una especie de laboratorio donde trataba de unirse la educación, el arte y con las nuevas tecnologías, que se desarrolló, se implementó en el espacio Fundación Telefónica y que duró aproximadamente unos, no estoy seguro, pero creo que unos 3 o 4 años tuvo de vida este laboratorio, que durante todo ese tiempo pues tuvo bastante impacto, tuvo mucho éxito. Y muchas veces estaba unido también con las propias exposiciones que se hacían desde el espacio Fundación Telefónica, lo cual también le brindaba la posibilidad pues, de que los participantes, ¿no?, entraran en contacto directo con obras de arte y con propuestas muy, muy interesantes y muy innovadoras, ¿no?, que tenían que ver con, bueno, pues, con el mundo de la realidad virtual, de la impresión 3D, de la Big Data también, del arte sonoro. Del arte sonoro y del lenguaje audiovisual más experimental que había en el momento. Muchos de estos talleres aprovechaban la estancia en Lima de artistas internacionales para que trabajaran directamente con estudiantes, ¿no?, con niños o con adolescentes, lo cual también era súper interesante porque ayudaba a generar un puente y una conexión entre el mundo del arte y el mundo de la educación, ¿no?, entre artistas ya consagrados, artistas vanguardistas, consagrados y renombrados en el mundo del arte, que podían directamente interactuar con estudiantes procedentes de escuelas y de colegios de todas partes de Lima, ¿no? Y bueno, pues salían cosas bastante curiosas y bastante divertidas, ¿no? Como por ejemplo instalaciones, como vemos aquí en la fotografía, ¿no?, instalaciones de arte sonoro realizadas con frutas, ¿no?, a través de la cual pues, los estudiantes podían crear una interfaz para hacer videojuegos o para hacer arte sonoro, ¿no?, como vemos también en esta imagen. Esto se realizó con una especie de placa muy parecida a la placa Arduino, que se llama Makey Makey, y que, bueno, pues esto es un invento que se diseñó en el MIT, que permite utilizar cualquier objeto que conduzca la electricidad, como por ejemplo puede ser una planta, puede ser el agua, una fruta, la comida o incluso el propio cuerpo humano, para utilizarlo como una interfaz, como un teclado, ¿no?, o un mando de videoconsola o un teclado de ordenador. Bueno, también a través de protoboards y de circuitos sonoros, muchos de los talleres que hacíamos tenían que ver pues, con arte sonoro y arte experimental, ¿no? Y entonces, bueno, pues los niños muchas veces creaban sus propios artilugios, sus propios artefactos, con los cuales, bueno, pues experimentar la relación entre la electrónica y el mundo de la estética y de la música. ¿No? También, bueno, lo interesante de este laboratorio, de este Idea Lab, no solamente era a nivel de dispositivos, sino también a nivel de líneas conceptuales, ¿no?, de líneas teóricas que había atrás, ¿no? Porque muchas veces pues el mundo del mundo maker, el mundo de los Fab Labs es muy interesante toda la filosofía que hay detrás de hazlo tú mismo, ¿no?, el famoso do it yourself o el posterior do it with others, ¿no?, el digo, hazlo con otros, construye con otros, crea tus propios artilugios, tus propios materiales. Y a esta filosofía se le añadió un poco la de las
la de los conceptos que traían las exposiciones internacionales, ¿no? Como por ejemplo en este caso, bueno, pues una obra de arte de un artista que se llama Eric Kessels y que reflexiona sobre uno de los aspectos que veníamos comentando al principio de esta presentación, que tiene que ver con el desbordamiento de las imágenes, ¿no? El mundo de las imágenes que lo invaden todo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo los estudiantes están trabajando, están en medio de una visita mediada a la instalación de Eric Kessels. También trabajamos mucho lo que era la formación docente, la formación de los profesores. Para Idealab era muy importante que la transformación educativa debía surgir de la mano de los educadores, de los profesores, para los cuales pues se brindaron muchos talleres, cursos y capacitaciones en nuevas herramientas, estrategias y metodologías de innovación educativa, ¿no? Bueno, pues uno de estos cursos, de estos proyectos que se llevó a cabo era la Escuela de Educación Disruptiva, que trataba de, bueno, pues un poco de llevar a cabo ese cambio de paradigma educativo a través de aspectos como, por ejemplo, la educación emocional, las nuevas tecnologías, el teatro, la danza, el uso del cuerpo. ¿No? Aquí vemos algunos de los registros de esos talleres que ayudaron un poquito a ese cambio, a esa transformación, ¿no? Y bueno, pues esta imagen también que mostraba al inicio es parte de ese proceso, ¿no? Que se llevó a cabo y que tuvo grandes resultados. Nos reuníamos una vez al mes, era un sábado al mes, una jornada intensiva, de 10 de la mañana a 5, no me acuerdo si era 5 o 6 de la tarde, y durante toda esa jornada, bueno, pues los profesores asistían a talleres, a charlas con expertos, comían, porque para la Escuela de Educación Disruptiva la comida era un aspecto esencial, un aspecto primordial también, interactuaban entre ellos. Y bueno, ese era un poco cómo estaba organizado cada sesión. Creo que quedan algunos vídeos también en YouTube que se pueden visitar para acceder a todas estas charlas que tuvieron lugar, sobre todo en Madrid, que bueno, esta escuela tuvo varias sedes y Lima fue una de ellas, pero también se desarrolló en Madrid y en México, creo que fue. Bueno, voy a ir terminando la presentación. Estos son los proyectos más recientes que he realizado. Esto fue en 2018. Se trata de una residencia de creadores en escuelas llamada Levadura, que invita, bueno, pues eso, invita a artistas a hacer intervenciones en centros culturales y en colegios de Madrid. Tiene lugar cada año, se invita a través de una convocatoria a 4 artistas, es algo que se lleva realizando creo que desde el 2015, y bueno, pues en 2018 tuve la oportunidad de realizar un proyecto que se llamaba El Planeta Expandido, que trataba precisamente también un poco en esta línea, ¿no? Que he tratado de mostrar hasta ahora, en esta línea de reflexionar sobre el impacto de la infoxificación, ¿no? del exceso de información y del exceso de imágenes que vivimos en el mundo de la cultura digital, ¿no? Y en el mundo de Internet. Se hizo un vídeo del registro, de parte del proceso. A ver, lo voy a poner. El proyecto Planeta Expandido ha consistido en un proyecto a lo largo de diferentes sesiones en los cuales hemos reflexionado y explorado diferentes maneras de cómo la cultura digital y la era post-internet nos están cambiando nuestra manera de mirar el mundo, nuestra manera de crear a través de las imágenes. Hemos reflexionado sobre cuestiones como la sobreabundancia de información en Internet, la sobrecarga visual de imágenes que recibimos diariamente, el devenir de consumidores a prosumidores
y bueno, todo eso lo hemos hecho a través de la tecnología que teníamos a mano, ¿no? Principalmente pues teléfonos móviles, cámaras fotográficas. También hemos trabajado mucho con formatos analógicos, con el papel, con fotografías impresas. Aunque esta generación haya nacido ya dentro de la era digital, no todos tienen la misma relación con la tecnología y muchos tenemos teléfonos móviles a mano, internet a un clic. Sin embargo, la forma en la que buscamos información, la forma en la que pensamos sobre las imágenes publicitarias, pues no es la misma en todos los casos. Y parte de este proyecto ha consistido en entender que todas estas prácticas pueden ser también formas de creación contemporánea y que cualquier persona puede devenir un artista. Solamente utilizar la fotografía o el lenguaje audiovisual, mejor dicho, como una forma para explorar nuestro mundo, nuestra cotidianidad y nuestra manera de percibir lo que nos rodea. Para mí participar en Levadura ha sido una experiencia bastante positiva porque lo que pretendía con ello era acercar el arte contemporáneo al aula, porque me parece un instrumento bastante enriquecedor para fomentar la creatividad, para quitar esa sensación de fracaso a la hora de enfrentarse al arte. Y al ver el planeta expandido, pues pensé que se ajustaba a las necesidades de mis alumnos por todo lo que implica a nivel digital y el arte contemporáneo, que a mí me encanta personalmente. El que entre un artista al aula o el cole se abra y salgamos también nosotros, para mí es fundamental en la educación. Ya no es el concepto de una escuela cerrada, nos tenemos que abrir a otros agentes educativos, en este caso el artista, y que entren y a nosotros salir, porque eso para mí es aprendizaje. Bueno, un poco así por describir rápidamente este proyecto, porque sé que ya estamos al límite. Pues utilizamos estrategias como por ejemplo la fotografía a través de la deriva, ¿no? De una deriva por la ciudad para aprender a mirar con otros ojos el espacio, su barrio, bueno, pues su ámbito en el que ellos viven y en el que ellos iban al colegio, ¿no? Mirarlo con otros ojos. Estas son algunas de las fotografías que ellos tomaron a lo largo de las sesiones, ¿no? Les ayudó, bueno, pues sobre todo a generar un pensamiento visual y crítico bastante importante, ¿no? con el entorno. Hicimos intervenciones también en el espacio público y bueno, pues fue un proyecto que duró aproximadamente un mes, creo que fue, sí, con unas 4 o 5 sesiones. Bueno, pues nos desplazábamos al colegio, que estaba ubicado en el Pozo del Tío Raimundo, que es una zona de un barrio de Vallecas, de un barrio obrero de Madrid con mucha tradición. Y bueno, pues fue la verdad que una experiencia bastante interesante y donde aprendí mucho también de los mismos estudiantes, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, ¿en qué estamos ahora? ¿En qué estoy ahora? Bueno, pues actualmente trabajo en el Departamento de Educación de un museo de Madrid. Es un museo que se llama, bueno, el museo se llama Lázaro Galdiano, está conformado por una colección de arte, más de 13.000 piezas, que, bueno, pues hay desde objetos de culturas prehispánicas, precristianas, hasta obras del siglo XIX, ¿no? Y también se realizan exposiciones donde se invita a artistas contemporáneos a generar un diálogo con la exposición temporal, con la exposición permanente, perdón, ¿no? Aquí algunas de las salas, como vemos, pues es un edificio histórico, un edificio a principios del siglo XX, ¿no? Muchas de las muy barroco, ¿no? Como me decía antes Angie, está cargado de imágenes, cargado de obras. Y bueno, pues a raíz del confinamiento, desde el Departamento de Educación, ¿no? Pues para nosotros es súper importante e imprescindible el contacto con el público, pues tuvimos que cerrar las puertas durante 3 meses. A raíz de ahí comenzamos a hacer una serie de proyectos virtuales para volver a conectarnos con el público. Parte de estos proyectos fue el curso, bueno, una serie de talleres, de sesiones modulares que se llaman Arte con T, que continúan haciéndose
incluso ya cuando el museo ha abierto sus puertas, en los cuales, bueno, pues nosotros mismos hacemos con nuestros medios vídeos didácticos sobre la colección del museo, explicando la iconografía, como por ejemplo en este caso tenemos una imagen, una explicación de Las formaciones una del obra Museo del Lázaro Galdiano Bosco que se llama guardaron Viaje del durante General. años una de las pinturas más singulares y Bueno, pues fascinantes de la colección. vamos comentando y Unos diversos analizando estudios realizados iconográficamente en el vídeo, para 2016 luego se pudo posteriormente atribuir la en, obra a Mathieu en un Trefort. taller virtual ¿Qué nos pasamos plantea este enigmático cuadro? a analizarlo más Su detenidamente con significado los está en la participantes inscripción del mismo Visiotón. y a tratar también de conectarlo con obras de arte contemporáneo, ¿no? Esto creo que además también es algo bastante innovador, ¿no? La posibilidad de conectar el arte antiguo con el arte más contemporáneo. Y bueno, pues en YouTube, en nuestro canal del Museo Lázaro Galdiano, se puede acceder a todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Con obras del Bosco, de Goya también, y de otros artistas, bueno, pues no tan conocidos, donde pues explicamos toda la iconografía y el contexto histórico de la obra, de la vida del artista un poco también, pero tratando de salir de esa concepción más enciclopédica, ¿no? De la obra de arte y hacerla un poco más cotidiana para los participantes y conectada también con la realidad. Bueno, pues eso ha sido un poco algunos de los proyectos, solamente algunos, ¿no? que quería compartir en esta sesión con vosotros. Espero no haberme pasado demasiado tiempo de la hora. Ahora sí, bueno, pues cualquier comentario, crítica también, por supuesto, ¿no? Estoy abierto a críticas y a observaciones de cualquier tipo. Estábamos mirando ahora en todos los proyectos, que justamente todos los trabajos que has hecho hasta ahora, en todos los proyectos hay una relación humana de feedback muy directo, ¿no? Con el público, ¿no? Y en tiempos como estos, justamente, que esos tiempos de la pandemia y todo lo que hemos tenido que estar sobreviviendo en toda esta etapa, justamente esa mediación digital, tecnológica, ¿no? Por un lado, entre comillas, ha resuelto muchas cosas, pero por otro lado ha planteado otros problemas, ¿no? Ha planteado el inmediatismo, ¿no? De poder solucionar que hayan clases o poder solucionar que haya algún tipo de feedback educativo, aunque sea mediado por la parte virtual. En mi caso, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo con lo de clases virtuales antes de la pandemia, entonces ya digamos que sí tenía una, una manera de ver y de ver cómo se sucede esto de la virtualidad y siempre lo vi como una opción para el caso de cuando tienes que dar clases en el extranjero o cosas así, pero no me parecía que fuera algo que realmente pudiera solucionar, ¿no? El ámbito educativo, a menos que fuera netamente teórico, ¿no? Porque si te vas a poner a hablar 3 horas frente a tus alumnos con un PPT, y ese es el tipo de clases que estás acostumbrado a dar, sí, lo haces lindo, ¿no? Y dices, ay, qué novedoso, ay, qué lindo, ay, qué feliz, ¿no? Y eso lo he visto en muchos docentes que para ellos les ha sido nuevo, y que han dicho, ay, mira, ahí ahora doy mi clase, ¿no? Y mi PPT lo pongo online, ¿no? Como si eso resolviera, o si esa fuera la manera más idónea de dar una clase, ¿no? Cuando existen tantos métodos, has hablado de varias teorías allí y de formas de ver las cosas, y existen tantas a disposición de los docentes, sabemos perfectamente que el feedback con el alumno tiene que ser una relación mucho más efectiva, mucho más dinámica, mucho más y natural que esas formas lineales, ¿no? Cerradas, con las que muchas clases se han venido dando a lo largo de la historia de la educación de hace mucho tiempo, ¿no? Que es el típico profesor que da la clase y se pone allí con su pizarra. Y tú tienes todas las dinámicas que estamos viendo, que es la que muchos trabajamos, porque eso es algo que es lo que debería estar trabajando, todos deberían estar trabajando ahora, ¿no? Ese tipo de dinámicas. Pero claro, con una situación como la pandemia, ¿no? ¿Cómo has recibido tú esta situación, ¿no? De las clases virtuales? ¿Qué piensas? ¿Qué puedes decirnos al respecto, ¿no? Desde mi punto de vista no lo veo tan positivo. Me asusta más aún cuando dicen que esto va a ser una nueva forma de que la educación va a tomar ya ese camino, ¿no? Y eso me asusta mucho más. Estoy segura que eso no va a ser así, porque los seres humanos
que no aceptamos las cosas tal y cual nos las imponen, ¿no? En estos sistemas esclavistas en los que tenemos que vivir, tenemos que ver otras soluciones, ¿no? La parte virtual funciona bien en algunos aspectos, pero no en todos. No es realmente lo idóneo para una clase desde mi punto de vista. Pero ¿tú qué puedes pensar con respecto a esto, ¿no? Mira, hay una cosa una imagen con la que yo siempre he tratado de luchar, ¿no? Y es cuando se hablaba sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Pero que era muy habitual ver cuando se hablaba de innovación educativa, se mostraba muchas veces una imagen que era la de simplemente sustituir el libro de texto por una tablet, o sustituir la pizarra analógica por una pizarra digital, ¿no? Y con eso ya solucionábamos todos los problemas y eso ya era innovación. Y no, es evidente que es imprescindible que si los estudiantes hoy en día están utilizando fuera del aula un teléfono celular, perdón, una tablet o el dispositivo que sea, es imprescindible utilizarlo en el aula como una herramienta más. Pero el cambio metodológico, el cambio educativo, el verdadero cambio tiene que ser mucho más sustancial y tiene que cambiar las metodologías. Tiene que cambiar esa idea que mencionabas tú, Angie, ¿no? Del profesor dando una clase magistral, los estudiantes escuchando y ya está, ¿no? No, pues el cambio metodológico tiene que trabajar por proyectos, tiene que entender que el proceso es súper importante, ¿no? Tiene que trabajar la construcción autónoma de conocimiento, ¿no? Una serie de cambios que no es solamente la tablet o la pizarra digital. Pues algo así sucede, para un poco también responder a tu pregunta, que no me vaya demasiado, algo así ha sucedido con lo de la pandemia, ¿no? Muchos docentes han visto simplemente que el dar una clase virtual era hacer lo mismo que hacían en el aula, pero con Zoom, a través de Zoom o a través de Google Meet o de Jitsi o de la herramienta que sea, ¿no? Y no, o sea, hay que tratar de incorporar el cuerpo, ¿no? El uso del cuerpo. Por eso es tan importante el arte, la danza, el teatro, las artes vivas, el performance, porque no podemos estar sentados 8 horas mirando una pantalla, ¿no? Si no podemos estar 8 horas mirando a un profesor, mucho menos 8 horas mirando una pantalla. Encima no vamos a tener contacto físico con las personas. Pero claro, tampoco podemos desobedecer y decir, bueno, pues no, nos vamos de casa y volvemos otra vez al aula como estábamos antes. No se puede, lamentablemente, por una cuestión de la pandemia. Entonces, aquí yo sí que creo que es súper importante, aunque seas profesor de matemáticas, de ciencia o de literatura, el área que sea, tratar de apropiarte de estrategias del mundo del arte para utilizar el cuerpo, para que tus estudiantes no estén sentados todo el tiempo. Esto es por poner un ejemplo solamente, ¿no? O romper también con esas estructuras de poder tan verticales de que el profesor habla y los alumnos escuchan, ¿no? Pues hoy en día, si los estudiantes muchas veces saben más de Internet que el propio profesor, en algunos casos, ¿no? ¿Por qué no tratar de generar un conocimiento mucho más compartido, más horizontal, más interconectado? No, esto es bueno, pues son solo algunos ejemplos. Sí. Yo lo que he notado en tu presentación es que está como entre dos ámbitos. Digamos, los proyectos que nos has mostrado están entre dos ámbitos fuertemente diferenciados, ¿no? El ámbito de la educación más tradicional, y ahí nos hablaste incluso de tus experiencias de colegio, qué sé yo, antes de los estudios universitarios, de cómo son el lugar de las manualidades o de cosas que son para alguna efeméride, que el Día de la Madre o que no sé qué, y son pequeños productos artesanales, y ahí en ese cajón más o menos está la educación tradicional, el arte y la educación, o la interrelación. Y el otro ámbito es el ámbito ya que se ha manifestado con gran fuerza ahora en la pandemia, ¿no? Ese ámbito, no sé si llamarle por el momento, pues hipertecnologizado, digamos, en el sentido, bueno, las redes, ¿no? La tecnología no necesariamente está ni en uno ni en el otro caso, digamos. O sea, creo que ahí es donde se abre un tercer terreno,
que creo que es el que has tratado de mostrar, que es el elemento de la escala humana, por un lado, y de la posibilidad de que yo hablaría ahí incluso en los espacios, porque el espacio para la escala humana es sumamente importante, y justamente es el espacio el que nos ha sido sustraído en medio de este contexto pandémico. Estamos como encerrados, estamos retirados en nuestras viviendas, salimos sí con algunas prescripciones, etcétera, de seguridad, todo eso, pero digamos en términos institucionales, lo que ha habido, Angie decía muy bien, todas estas clases por las mismas plataformas, por las plataformas que se use. Y entonces yo creo que ahí es ahí donde se aparece este punto importante, ¿no? Tú has mostrado en algunos experimentos, creo que había una niña que tenía un brazo conectado con unos dispositivos, luego también hablaste de algunas experiencias sonoras también en grupo. En la parte que creo que estabas en Madrid, me parece que estabas con Cristian Luna, que es un artista muy querido acá en el Perú, en Lima. Ahí tal vez también había algunas experiencias, aparte del uso de las cámaras. La profesora que hablaba de las herramientas del arte contemporáneo. Mi primera anotación, comentario sobre esta especie de terreno intermedio, todavía ahora obliterado, tapado por esta situación específica que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo ves esto a retomar en un futuro cercano? Y luego, en continuación con eso, estas experiencias concretas con el sonido, con los dispositivos, ¿cómo crees que pueden ser llevadas al ámbito pedagógico, ¿no? En el sentido de que también desde las instituciones hay muchos reclamos sobre la evaluación de los proyectos, ¿no? Claro, cuando uno entra en un taller que está hecho por un profesor artista, de repente los informes, entre comillas, los informes, entre comillas, los hacen los tecnólogos, gestores, ¿no? En fin, esa parte de los proyectos donde se exige evaluación también digamos, me deja pensando bastante cómo es cómo encuentras tú, cómo has encontrado en tu vida de artista la solución para vincularte con las instituciones, ¿no? Porque efectivamente hay un pedido, bueno, el Ministerio de Cultura también demanda la evaluación, supongo que hay siempre hay que hacer informes, todo eso. Ese es o sea, son dos ámbitos, un ámbito más vinculado a este espacio intermedio donde retomamos los espacios y la posibilidad de interacción a escala humana, a un futuro, no sé qué tan cercano, pero digamos que es necesario, y una segunda situación respecto de cómo has tratado tú en tu vida, en esos proyectos, todo este tema de la gestión porque se hablan de estrategias y se hablan de indicadores a veces, o sea, de cómo evaluar esas estrategias para no solamente estar contento con la parte de arte contemporáneo, sino también con la parte concreta de las que demandan las instituciones. Pues un poco respondiendo a la primera pregunta, son dos preguntas complejas de responder. Un poco respondiendo a la primera, sí que me gustaría añadir que a mí un aspecto que me interesa que esté presente siempre en todos mis proyectos, efectivamente es lo relativo a la escala humana, ¿no? Como mencionabas tú, y dotar también, humanificar la tecnología, ¿no? Humanizar la tecnología. Muchas veces conversando con otros artistas o ingenieros o gente del mundo de los Fab Labs, cuando tratábamos de conceptualizar algún taller, yo siempre trataba como que de incorporar esa mirada y ese pensamiento más filosófico para que el uso de la herramienta no se quedase solamente en un voy a aprender por ejemplo, cómo funciona una impresora 3D, ¿no? Cómo puedo hacer un diseño de un objeto y exporto el archivo y lo imprimo, ¿no? en plástico, en una impresora 3D, o cómo voy a hacer, utilizando un Arduino, cómo voy a hacer, por ejemplo, un instrumento que haga ruido sonoro, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, más allá de la parte como más procesual, a mí me interesaba siempre incorporar esta reflexión más filosófica, más crítica, más humanística para
que estuviese el taller completo. Y esto es algo que hoy en día, ¿no? Con el tema de la pandemia, del confinamiento, también puede suceder con el mundo del Zoom, ¿no? ¿Qué implica el hecho de estar separados, de estar confinados? ¿Qué implica el Zoom como herramienta de comunicación? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué posibilidades creativas y expresivas tiene, ¿no? Es cierto que es un formato como que muy hermético, muy restrictivo, pero también tiene algunas posibilidades que es interesante explorarlas, ¿no? Y esto me parece que es muy interesante que hacen los artistas actuales, los artistas contemporáneos, es que le dan la vuelta a todo, ¿no? Miran más allá de los límites que tiene o para los que ha sido creado un determinado dispositivo y tratan de romper esas fronteras. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente una obra de un artista que se llama Cory Arcángel, no sé si lo conocéis, que es un artista que trabaja con videojuegos. Y entonces él cogió, hay una obra que tiene él que él hackea el famoso videojuego Super Mario Bros. Para que sea solamente un paisaje visual en el que se ven las nubes meramente, ¿no? Entonces uno puede crearlo, ¿no? Porque él da las instrucciones de cómo hackear el cartucho de Nintendo, lo modificas y tú lo pones en la consola y puedes también crear ese paisaje visual con las nubecitas y tal, ¿no? Entonces, tratar de expandir las herramientas es la parte que me interesa más allá del mero de cómo funcionan, ¿no? Tienes este botoncito, le das aquí, pues se te abre esta pestaña, tal. No. ¿Cómo puedo hacer para convertir esto en una herramienta de creación, una herramienta expresiva? Eso es lo que a mí me interesa sobre todo potencializar de las nuevas tecnologías. No sé si estoy respondiendo mucho a la pregunta que planteabas, ¿no? O quizá me estoy yendo un poco, como se dice aquí en España, por los cerros de Sí, Úbeda. sí, la primera pregunta bastante compleja y Angie también tal vez tenga algo que comentar sobre eso para Amazon. Pero, y la segunda, esta de la gestión, es todo un tema también Con que respecto nos... a la Sí, segunda pregunta, yo creo que se puede, vamos a ver, sí que es cierto que, bueno, pues la evaluación, ¿no? Los informes, el rendir cuentas de los aprendizajes, de lo que, bueno, de los logros, sobre todo es algo que en la educación no formal, ¿no? En ámbitos museísticos, en centros culturales, etcétera, no tenemos tanto este hándicap, no tenemos tanto ¿no? esta carga y esta responsabilidad de tener que evaluar, pero aunque sí lo hacemos igualmente. Consideramos que, por ejemplo, en el museo actual donde trabajo, evaluamos todas las actividades que hacemos porque creemos que es un medio para mejorarlas, ¿no? Y para conocer también los impactos del aprendizaje que estamos realizando con nuestros proyectos. Por lo tanto, yo creo que la evaluación sí es muy importante. Ahora bien, sí que sucede muchas veces que en el ámbito de la educación formal es demasiado restrictiva en algunas ocasiones, ¿no? Pero existen formas, o sea, el examen no es una única forma de evaluación, ¿no? Existen muchas maneras de evaluación, coevaluación, evaluación participativa, evaluación por pares, que son interesantes conocer para convertir la evaluación en una herramienta que pueda favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? No sé si el currículum educativo, el currículum de educación del ministerio allá en Perú ha cambiado, pero yo recuerdo que se creó un nuevo documento en el año 2016 o 2017 en el cual toda la parte de educación artística, bueno, estaba, bajo mi punto de vista, estaba bien planteada, porque con sus posibles errores y todo lo demás, ¿no? Que pueda tener. Pero creo que fue un gran avance ese nuevo currículum que se hizo, porque planteaba precisamente que la educación artística debía ser por proyectos, ¿no? Entonces favorecía la creación de proyectos en clase. Luego también se hacía hincapié en el aspecto, por ejemplo, de lo que mencionaba al inicio del proceso, ¿no? Bueno, pues en definitiva, una serie de enfoques que se daban a ese currículum educativo de educación artística que me parecían que podían ser muy favorables, ¿no?
por supuesto que en cada país y cada región es un mundo, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, cada comunidad autónoma lo maneja de una forma distinta, el tema de la evaluación y del rendimiento de cuentas, pero yo creo que es algo que es compatible, ¿no? Es decir, la creación contemporánea o estos proyectos más experimentales son compatibles, o pueden serlo, son compatibles con el tema de la evaluación. El proyecto de levadura del planeta expandido que he presentado se realizó en un colegio público, en un ámbito de educación formal, donde luego los docentes pues, tenían también que hacer un informe y que evaluar a sus estudiantes, etc. Pero eso no implica que no se pudiera realizar, ¿no? Entonces, que muchas veces sí que pasa que los profesores, no todos, pero muchos de ellos, muchos docentes, como que con la excusa de que tienen que evaluarlo todo, pues no se aproximan a nuevas experiencias, a nuevos proyectos, pero yo creo que sí se puede compaginar. Angie, creo que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta del público de Carlos Troncoso que nos dice, te pregunta Jesús, ¿el reto de las clases virtuales comunitarias sería regular el ritmo de las intervenciones, ejercitar la simplificación y rapidez de los participantes? Pregunta. Está allí en el chat, lo puedes ver, Jesús, con tranquilidad. Sí, lo estoy leyendo. Entiendo que se refiere bueno, pues las clases como se están haciendo a raíz del confinamiento, ¿no? De manera online, a través de Zoom o de la plataforma que sea, Google Meet, etcétera, ¿no? Entonces, si se puede regular el ritmo de las intervenciones, se puede ejercitar y simplificar la rapidez de los participantes. Pues sí, tiene muchos, la verdad que cambia completamente, no puede ser tan participativo, ¿no? Y esto es algo que a mí me da mucha pena. Por ejemplo, yo que sé, en muchas presentaciones por Zoom uno que está hablando al público, la interacción visual, ¿no? El ver la cara de la persona que te está escuchando, ver si lo está entendiendo aquello que estás diciendo, o si tiene algo que replicar, que preguntar, es algo que se pierde muchas veces a través de estas plataformas, ¿no? Sí que hay formas de regular el ritmo de las intervenciones, pero se pueden consensuar con los estudiantes, ¿no? Pues yo que sé, creo que hoy en día todos estos dispositivos tienen una pestañita y una opción que se puede levantar la mano para saber si alguien tiene alguna duda, ¿no? Muchas veces sucede que si todo el mundo tiene el micrófono abierto, se genera pues, el ruido de la casa, el ruido de la calle y hace que la comunicación se dificulte un poco más, ¿no? A través de estas estrategias, pues yo que sé, o el mismo chat, ¿no? Que la gente pueda preguntar cosas a través del chat también es una forma de regular esas te digo, yo doy clases casi toda la semana online, ¿no? Y son clases de arte y tecnología, ¿no? Y hay clases que son más tecnología y hay unas clases que tienen algo de arte, ¿no? Porque enseño yo en comunicaciones. Entonces, el asunto está en que no puedes reducir la cantidad de información porque si estás enseñándoles algún tipo de software o lenguaje que incluyes lenguajes de programación o en algunos casos incluyes cámara, iluminación, lo que sea, si se trata de audiovisuales. Entonces, el asunto está en que tú necesitas ver lo que cada alumno está trabajando en su pantalla. Entonces, tienes que ver qué problema tecnológico tiene en su computadora. Entonces, cada alumno que está compartiendo su pantalla con algún problema que se le haya sucedido o algo que quisiera reforzar o lo que sea, tienes un montón de tiempo que pierdes. Entonces, la hora se te pasa. O sea, por lo menos los que trabajamos cursos teóricos prácticos como arte y tecnología, o sea, tenemos ese problema, ¿no? De que no es pues me doy mi clase teórica y pongo mi PowerPoint y ahí me voy feliz, ¿no? O reduzco, pues no doy 5 minutos, 15 minutos o 10 minutos de intermedio en cada plazo. Esto complejiza más porque las clases, tú tienes que ver lo que cada alumno está trabajando, ¿no? Entonces tengo muchos amigos que son desarrolladores, por ejemplo, y que dan clases, ¿no? Ya sea también en artes, cuando hacen arte con tecnología, nuevos medios, o ya sea ingenierías en general, y tienen este mismo problema, porque tienes que estar viendo lo que el alumno hace. Cuando tú estás en un aula, tú pasas por la computadora de cada uno y en cuestión de minutos ves cuál es el problema y lo arreglas. Pero aquí, mientras el alumno está cargando el Zoom, sus cosas, ¿no? Zoom o Google Meet o lo que sea, pues Cisco, lo que sea, está cargando ya perdiste un montón de minutos. Eso sin contar que el caso es de que si tú tienes alumnos jóvenes, en mi caso yo enseño a gente joven, ¿no? Y tú no puedes tenerlos a todos con las pantallas, o sea, las pantallas abiertas, y que todos estén mirando, porque hay una parte psicológica en la cual
no te gusta que te estén mirando así todo el rato, ¿no? Los chicos que son jóvenes están que se avergüenzan, pues yo qué sé, ¿no? Están ahí, están mirando lo que sea, bueno, apaga la cámara, ¿no? Tú no sabes realmente, ahí hay un punto así etéreo, en el que tú no sabes en qué dimensión están. O sea, no sabes si te están atendiendo, no saben si estás... Este lenguaje que hay, este lenguaje corporal que existe, gestual que existe entre uno y los alumnos, se pierde, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, que yo no sé cuánto están entendiendo, te lo están preguntando a cada rato, ¿no? Y lo cual me quita ese feedback con el alumnado, ¿no? Otra de las cosas que veo también con el caso de las partes virtuales es que sí es verdad que yo normalmente, como estoy acostumbrada a trabajar con dinámicas, hago que los chicos se desconecten y les dejo, hagan entre 4 o 5, hagan tal cosa, se desconectan y ellos empiezan a trabajar y luego regresamos y ya me muestran lo que han avanzado entre ellos, ¿no? Pero ni aún así, ni con todas las cosas, todos los inventos que puedo haber tenido para hacer que los chicos trabajen de otras maneras mucho más, más humanas, ¿no? No es igual, ¿no? Entonces, sí es importante que hayan dinámicas en donde ellos se puedan desconectar y trabajar entre ellos en grupitos y luego mirar las cosas que ellos hacen. Sí es importante que también yo les diga, oye, en tu casa, yo qué sé, toma 5 fotografías, arma esto con esto y haz una realidad aumentada, lo que sea, en este momento, ¿no? Pero lo que voy es a que, aún así, incluyendo todo eso, es muy complejo el asunto, ¿no? Y también hay que pensar que en mi caso, yo tengo recursos tecnológicos para poder afrontar situaciones de crear nuevas dinámicas, ¿no? Con la tecnología misma. Pero también hay muchos profesores que para esto es nuevo. Entonces, yo no le voy a decir, pues no, créate algo interactivo para que unos alumnos en 10 minutos estén jugando y después entiendan tal cosa u otra, ¿no? No se les puede pedir usando y aprendiendo a usar estas plataformas virtuales recién, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo esta situación. Sí. Yo, mira, justo, pues, volviendo a la segunda pregunta de Augusto, ¿no? Sobre el tema de la evaluación y demás, yo creo que las autoridades administrativas, las instituciones, en estos tiempos tendrían que tener mucha más flexibilidad con los docentes ante este nuevo contexto, ¿no? En el que, bueno, surgen todas estas dificultades que no existían antes en la educación, en la enseñanza presencial, y que por lo tanto, bueno, pues ante estas nuevas dificultades es lógico pensar que no podemos evaluar con los mismos instrumentos y no podemos tampoco evaluar los mismos, las mismas metas, los mismos objetivos, ¿no? Tener los mismos indicadores. O sea, si cambia el sistema, tiene que cambiar también la evaluación. Esto es súper importante, ¿no? Yo bueno, no trabajo actualmente en la educación formal, no soy profesor de un colegio, ¿no? Pero sí tengo colegas, tengo compañeros que lo son. Me cuentan que lo han pasado fatal durante este tiempo, ¿no? Tratando de adaptarse, primero de aprender, segundo de ver la forma en la que los estudiantes no perdieran clase y adquirieran las mismas competencias que tenían pensadas cuando la educación presencial, pero claro, no vas a dejar a un estudiante tampoco sin tener las mismas competencias que otro que hizo educación presencial, ¿no? Porque lo dejarías en una desventaja. Pero claro, hay que pensar en unas estrategias de evaluación y sobre todo ser flexible con los profesores. Sí, los profesores también tienen que ser sensibles con los alumnos, porque pasa también que ahora se ha armado una brecha, se ha creado una brecha muy grande con respecto a la situación económica de los alumnos, ¿no? Porque si tú tienes una familia con 5 hijos y no tienes laptops para los 5, si es que eres una persona pobre, ¿no? Entonces, o incluso la gente de clase media lo sufrió mucho si tiene varios hijos, si tiene que comprar varias computadoras, y en esta pandemia lo han tenido que hacer. Aquí las laptops volaron, ¿no? Mi hermana tuvo que comprar laptops para sus hijitas de 6 años, de 8 años, y no encontraba porque se habían agotado, ¿no? Y es que, y me imagino entonces, o sea, es como decirle, ¿no? Tú, persona que tienes más poder adquisitivo y que sí puedes tener una computadora en condiciones en casa,
tú sí tienes mayores derechos para poder realizar una educación en condiciones. Y tú, que eres una persona que no tiene comprar una computadora de las que se necesitan, yo enseño en universidad, imagínate, los alumnos, y enseño programas que además, y cosas de tecnología que piden demasiados recursos. O sea, una computadora normal no puedes trabajar las cosas que nosotros trabajamos, porque necesitas otro tipo de cosas más potentes. Entonces, imagínate, se nota cuando los alumnos, la diferencia económica, cómo hace que cree impedimentos y cree situaciones de desigualdad e injusticia social cada vez más grande. Es como decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Si tú tienes 5 hijos y eres una persona pobre, pues olvídate de darle educación a tus hijos en condiciones, le darás a 1 o 2 los que puedan usar la computadora, los demás se quedan sin estudiar, que lo tengan claro, ¿no? Y eso me parece que es algo que es bastante agresivo y violento en una sociedad como la nuestra, que es tan dispar, ¿no? Esa sociedad capitalista justamente está creada para que hayan situaciones piramidales, ¿no? De ricos, ricachones, y gente cada vez más empobrecida, ¿no? Entonces es algo que a mí me ha preocupado muchísimo, que he observado, ¿no? En los alumnos. Sí, yo creo que, claro, bueno, a ver, esto es demasiado complejo, ¿no? Pero yo creo que algunas de las carencias que ha visibilizado, que nos ha mostrado esta crisis sanitaria, es precisamente la importancia de invertir en cuestiones como sanidad y educación. El tener una educación y una sanidad públicas y de calidad son esenciales si precisamente no queremos esas brechas que mencionas, Angie, ¿no? Algo que sucede, por ejemplo, en la sanidad, que se ha visto, ¿no? Como muchas veces pues, la sanidad pública no podía atender a tantas personas contagiadas con el virus, etcétera, incluso dejando fuera a otras enfermedades y demás. Sucede también en la educación, que se ha visto, bueno, pues que no todos los estudiantes tienen acceso con la misma facilidad a recursos para poder seguir las clases de manera online, ¿no? De manera virtual. Por eso es muy importante pues, que no se deje de lado la educación pública y que se haga una inversión estatal importante, ¿no? Para que todos los estudiantes puedan tener acceso a los mismos recursos, por lo tanto estén en igualdad de condiciones, porque son la educación privada al final va a ser la que sobresalga y si queremos una sociedad equitativa, pues no podemos permitir que esto sea así, ¿no? Sino que hay que apostar por la educación pública y por la inversión en educación pública. Esto es súper importante, que tenemos que tenerlo en cuenta, que además como nosotros, como ciudadanos, tratar de exigirlo, ¿no? Que es algo súper importante. A lo mejor es demasiado inalcanzable, demasiado abstracto esto que estoy diciendo, pero que sí que es muy importante reivindicarlo y que se hace visible, ¿no? en estos momentos de crisis, ¿no? Esas desigualdades tan brutales que existen en la sociedad. Pero bueno, en todo caso, también no quería dejar tampoco de agradecer a Carlos Troncoso por su consulta, por su pregunta, y que desde luego da pie a muchos debates también. Y esa ecuación entre tecnología y educación y el soporte de comunicación, que es un filtro importantísimo en el momento ya de la situación, entre comillas, situación de aula, el espacio mismo de escala humana nos ha sido, por el momento, arrebatado, digamos, no lo tenemos al alcance para trabajar con él, que siempre ha sido un elemento sumamente importante para todos los planteamientos más interesantes, críticos, ¿no? Entonces esa parte creo que nos está pasando factura y hay que repensar eso desde la plataforma pública, como dice Jesús. Bueno, hasta aquí creo que... Sí, estamos ya un poco con la hora. Solamente quería acordarme que las soluciones es tener que ser, en estos momentos, ser más flexibles, ¿no? Pero apenas pase la pandemia, obviamente me parece que sí, lo que es las clases presenciales, sí debe ser algo que se retome sí o sí, ¿no? O sea, ahora estamos en pandemia, todos estamos confinados, estamos haciendo estos esfuerzos,
¿no? Estamos tratando de adaptar cosas. En mi caso, más tecnológica que yo pueda hacer, me doy cuenta de las deficiencias que se pueden ofrecer, que puede ofrecer estas clases con virtualidad, pero apenas termine la pandemia y ya no hayan excusas para que no nos podamos ver, obviamente me parece que lo principal será vernos. Me parece que es importante que haya esa flexibilidad, ¿no? Humana de parte de los profesores, ¿no? Que entiendan que muchas veces los alumnos no tienen esas condiciones para poder llevar estas clases como nosotros quisiéramos. Y otra de las cosas también es que hay que pensar que a veces el hecho de comprar computadoras, hay gobiernos que piensan que comprando computadoras y regalándolas se solucionan los problemas, como si pudieras regalarle son soluciones que por un lado podrían estar bien, pero muchas veces, yo recuerdo, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con ese tipo de soluciones. O sea, si las van a hacer, que las hagan bien, ¿no? Yo me acuerdo mucho del proyecto Huascarán, este proyecto del año 2001, que en el cual trabajaron justamente era el momento clave en que en que la tecnología podía ser, o en el caso del Perú, podía ser o llevada hacia el software libre o llevada hacia el software propietario, ¿no? Y se decidió por el software propietario, hicieron todo un, un proyecto en el cual estaba incluido Bill Gates, ¿no? Se le puede escuchar hablando Bill Gates en YouTube todavía acerca de ese proyecto. Y en ese caso, pues claro, dieron computadoras estropeadas, dieron softwares que se caían, o sea, a lo Microsoft, pues, ¿no? Que estamos acostumbrados a que siempre Bill Gates tiene ese tipo de tecnología así mal hecha, como siempre, ¿no? Pero y entonces eso limitó la producción de la industria tecnológica en el Perú, porque si tú sabes que estabas por el lado del software libre, pues todos los desarrolladores e ingenieros en el Perú podrían haber pues, creado mucho más software. Y era una etapa en la que existían bastantes empresas de software en el Perú. Yo me acuerdo del Perantivirus, me acuerdo de un montón de cosas que salieron aquí en esta entrada tecnológica que hubo en los 90, y de repente viene el proyecto Huascarán, regalan computadoras estropeadas, cosas que se me imagino que ha tenido en el stock ahí Bill Gates guardado y ha dicho, vamos a tercer mundo, a Latinoamérica, se lo vamos a lanzar, ¿no? Y, y aparte de la corrupción, hay una serie de cosas que sucedieron dentro del propio estamento gubernamental que hicieron que ese proyecto fracasara, y también la falta de capacitación de los profesores, muchas cosas, además, que se sumaron en todo esto, hicieron que ese proyecto de tecnología importada de Occidente, pues no funcionara, ¿no? Que ya lo veíamos venir, porque yo me acuerdo que en esa época todo el mundo yo le decía, eso no va a funcionar, Bill Gates, el que hace el que nos vende el antivirus, el hacker antivirus y crea él mismo los virus, ¿cómo puede ser posible que le den a eso, ¿no? Estoy un poco espantada porque a veces veo que en el ministerio se están utilizando, en los ministerios de Perú se están utilizando ahora tecnologías de Microsoft, Google Teams o cosas así, el Teams, y digo, Dios mío, siguen con Bill Gates, no aprenden, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hay que tener cuidado de pensar esas formas de ver, de solucionar las cosas en las cuales ya vamos a engancharnos a una transnacional y que nos venda tecnología y que nosotros la compramos, ¿no? Sin tener una visión realmente de investigación de la tecnología que se compra, ni de el plano social en el que estás insertando esa tecnología, ¿no? Entonces hay que ver que también las soluciones plantean los retos de estar muy bien informado y de haber creado plataformas de investigación previas, serias, ¿no? Que evalúen ese tipo de situaciones para que no nos vuelva a pasar lo del proyecto Huascarán, pues, ¿no? ¿no? Y esto ha pasado en muchos países también, ¿no? Solo con Bill Gates, pues, muchas tecnologías que pueden haber sido utilizadas, ¿no? Y eso me da que pensar esto. Siempre se me viene el proyecto de Huascarán a la cabeza porque tengo ahí los que soñábamos con el software libre y lo veíamos como un punto de independización tecnológica con respecto incluso a la educación en países como los nuestros. Vimos pues cerrada una puerta, ¿no? de posibilidades de industria tecnológica para la educación, para la cultura, para todo, ¿no? Sí, eso es lo que estoy pensando. Yo concuerdo totalmente contigo, Angie. Creo que un poco con lo que has dicho,
es imprescindible que volvamos a la educación presencial. O sea, no se puede concebir la educación sin lo presencial, sin el contacto, sin la fisicidad, sin lo físico, sin el espacio físico. Pero al mismo tiempo también creo que no aprovechemos esto para cuando, bueno, pues no volver tampoco a lo que había antes, porque tampoco era la panacea, ¿no? Era un sistema educativo que hacía aguas por todos los lados, ¿no? Que tenía muchos errores y muchas fallas, y no dejemos de lado nunca tampoco la tecnología, ¿no? Yo he ido a colegios y ver que tenían proyectores, que tenían tablets, tenían computadoras y todo guardado en el armario, ¿no? Y no lo usaban. ¿Y por qué? Y yo preguntaba, ¿por qué no lo usan? No, porque no sabemos. Es efectivamente un poco también lo que dice Angie. De nada vale una inversión pública si no hay una formación, si no hay un intento de cambiar las cosas desde la raíz, ¿no? De nada sirve llegar y plantar un ordenador o un software o un sistema operativo si no funciona, si falla, o si el profesor no sabe cómo manejarlo o cómo utilizarlo como recurso educativo, ¿no? Entonces creo que son un poco las dos cosas. Creo que educación presencial tiene que ir de la mano también con un buen uso de la tecnología, ¿no? Pero un uso al fin y al cabo, que no se deje de usar. Porque al fin y al cabo, bueno, pues, el mundo al que nos dirigimos está dominado por la tecnología, y aquellas personas que no tengan las competencias digitales necesarias no van a saber desenvolverse dentro de este mundo, y entonces van a estar un poco en desigualdad de condiciones para poder desenvolverse en este mundo, ¿no? Y bueno, pues un poco son esas reflexiones que quería hacer. Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros ya estamos ahora sí con el tiempo justito. Estoy mirando si es que hay alguna pregunta del público más. Veo que ya no. Así que más bien agradecerte muchísimo, Jesús, por estar con nosotros. Un gran placer. Esta ha sido, como decía al principio, al inicio de esta sesión, Augusto. Es nuestro primer, estás bautizando nuestra primera sesión del año. Así que es sumamente importante, nos va a dar suerte este año, para que todo salga bien. No sé si se ve, pero tengo la Sarita ahí detrás mía. ¿Se ve? Sí. ¿No? Y agradecerte muchísimo, esperamos tenerte más adelante aquí también con nosotros nuevamente, y todo lo que tiene que ver con estas nuevas formas de plantear la educación con artes, ciencia y tecnología, pues nosotros estamos sumamente interesados. En momentos como estos, además, conversar de este tipo de cosas es invaluable. Y gracias a ti y obviamente a Augusto, porque estamos aquí compartiendo un momento tan importante y tan especial, ¿no? Gracias Jesús, gracias Angie, gracias al público del museo. Sí, será para otra vez. Gracias. Gracias a vosotros, gracias al Museo de Arte de San Marcos, gracias a Arcitect, gracias a Augusto, gracias Angie, y muchas gracias también a todas las personas que han estado compartiendo estos momentos y aguantándome un rato también. No, lo hemos pasado súper bien. Mil gracias Jesús. Bueno, pues hasta luego, buenos días. Chao. Chao.